Bienvenidos a esta propuesta que está realizada desde el análisis de la perspectiva de la educación hacia el trabajo de la extensión. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros estamos aportando conocimientos y herramientas para que los contenidos que vayan a generar, en este caso la extensión, puedan ser trasladados al ámbito de la virtualidad. Si bien es cierto que durante todo este año se han estado realizando este tipo de cosas, estamos buscando de alguna manera afianzarlo y ya establecerlo como una herramienta de futuro. Así que, sin más trámites, a continuación exponemos el material. Criterios desde una perspectiva educativa. El estado de situación del cual partimos está conformado por la actual pandemia que se inició hace poco más de un año, la poca o escasa experiencia en la formación y capacitación a distancia con herramientas virtuales por parte del personal del INTA y un público objetivo que tampoco está preparado para el uso de estas herramientas virtuales. Sin embargo, esta situación es fácilmente revertible porque hay recursos formados para la instrumentación técnica pedagógica, específicamente en las áreas de educación, formación a distancia. Por otra parte, el público objetivo es adaptable al medio, tal como se ha demostrado con la educación pública y privada, y en general con toda la actividad del INTA con público que también se ha realizado a distancia. Y también la disposición de las herramientas virtuales que están presentes y son de uso generalmente gratuito. Las particularidades del INTA es una metáfora como estos dos tornillos. Ambos son tornillos. Pertenecen al universo de los tornillos, pero sin embargo tienen sus particularidades. Es decir, son singulares en sí. En este caso, la singularidad del INTA tiene que ver porque no es un esquema formal de educación o formación, sino más bien informal, que está fuertemente marcado por el sesgo de educación tecnológica. ¿Qué quiere decir esto? Educación tecnológica significa que nosotros lo que solemos difundir son técnicas, es decir, procedimientos para el uso de la tecnología, en este caso agropecuaria. Por eso decimos que somos tecnólogos, no científicos. Pero esto no va en desmedro de una cosa o de la otra, sino que enfatizamos el conocimiento por el hacer, porque lo que se busca esencialmente es que con las capacitaciones y formaciones del INTA, el público o la audiencia receptiva hagan. Esto nos lleva a meditar sobre la función técnica que tenemos como INTA, que es la socialización de la tecnología, es decir, lo instrumental, y también, obviamente, de las técnicas, que es lo procedimental para el uso de esas tecnologías. Esto va adecuado a los niveles de trabajo de la extensión, es decir, se puede hacer, vulgarmente como un ejemplo, agricultura de precisión, tanto para cultivos extensivos como para pequeños productores. En base a esto podemos formular una serie de apreciaciones. Hay que adaptar las tecnologías existentes, nos referimos a las tecnologías virtuales, de educación a distancia, e-learning, etc., para complementar la extensión INTA. ¿Cómo es la extensión INTA? Bueno, tiene sus propias características. Esencialmente, hasta antes de la pandemia, era presencial. Era normal que se formaran grupos, se convocaran a una reunión en un lugar determinado, acudieran los integrantes de ese grupo y acudieran también los técnicos del INTA para impartir ese conocimiento. Por otra parte, la construcción del conocimiento, como ya mencioné, es mediante el hacer, es decir, es un conocimiento pragmático que fácilmente se transforma en una vivencia y en un cierto grado de sabiduría. Eso no quita que tenga una doble característica, que sea tecnológico, porque alude a lo instrumental, es decir, a las herramientas, a los dispositivos, a los artefactos, y técnico, que quiere decir que trabaja sobre la metodología de uso de esos instrumentos, es decir, lo procedural. Sin embargo,
también es metamórfico, porque según la audiencia objetiva a la cual estemos apuntando, podemos adaptar el discurso narrativo para que sea para un segmento de esa audiencia, por ejemplo, medianos y grandes productores, o pequeños, o feriantes, o etc. Y, obviamente, tiende, por una cuestión propia del INTA, a que ese tipo de trabajo que se realiza grupalmente sea asociativo, colaborativo e impulsora de una dinámica social basada eminentemente en lo grupal. Obviamente está focalizado todo esto en las variables de contexto. Entonces, ¿cómo debería ser esta educación, formación a distancia? Y bueno, tiene que ser ajustada una serie de variables que debemos empezar a tener en cuenta. Estas variables están vinculadas con la necesidad también de ser pragmáticos e ir directamente al meollo de la cuestión. El primer ítem que vamos a analizar es la modalidad. La modalidad puede ser presencial, puede ser a distancia o puede ser híbrida. Acá el discriminador es la asistencia física o virtual. Presencial, como todos ustedes saben, significa que nos juntamos físicamente en un lugar todos, convenimos un horario y al encontrarnos ahí se desarrolla el evento. A distancia puede ser sincrónico o asincrónico. Sincrónico significa que hacemos un evento por WhatsApp o por algún otro medio, Zoom, y pautando hora y obviamente una URL, nos encontramos virtualmente. Asincrónico significa que no hay tiempo, es decir, puede ser un material grabado que conserve la atemporalidad y pueda ser visto en el momento que el cursante lo desee y que, digamos, pueda disponer de ese tiempo, por lo cual no está atado a ese horario mencionado en el ejemplo sincrónico. E híbrido vendría a ser algo así como semipresencial, es decir, puede haber formación teórica a distancia y un encuentro o dos, o los que sean necesarios, presenciales para el desarrollo de las prácticas de dichas técnicas. La segunda variable son los tiempos y la temporalidad. Entendemos por tiempos y temporalidad tanto la duración como el carácter de prestación de ese conocimiento. Tenemos que los tiempos pueden ser cortos o medianos. No recomendamos las cosas largas porque la audiencia suele tener poca capacidad de concentración mientras se va adaptando a los medios audiovisuales o los medios electrónicos. Y, por ejemplo, tenemos como cortos una charla de 1 hora. Como medianos podemos tener capacitaciones donde se divide y fragmenta en clases o en temas el conocimiento. En el ejemplo nuestro de la EA Corrientes solemos hacer capacitaciones de 4 módulos. Cada módulo es asincrónico, o sea, lo ve la persona cuando lo desea, y consta de un video que dura algunos minutos y alguna bibliografía y, por supuesto, algunos ejercicios para afianzar el conocimiento y evaluación, etc. Entonces, para que no sea muy gravoso, se dividen en unidades cortas, por eso son medianos. Y, por supuesto, la temporalidad es atemporal o estacional. Supongamos que vamos a hablar, como en mi caso, de drones o de mecatrónica o de estadística. Ahí no tiene mucha relevancia si lo hacemos coordinadamente con la estación del año en la que estamos. Pero en el segundo ejemplo, en estacionales, supongamos que vamos a hacer un cultivo o una cosecha o algo que esté vinculado con el factor de la estación del año, tiene esa propiedad de ser estacional. También tenemos el contexto y la audiencia. Esto es muy importante para ajustar el tono y también graduar cómo se va a construir ese conocimiento. Tenemos como contexto interno y externo, refiriéndonos al INTA. No solamente el público objetivo que está por fuera del INTA necesita capacitaciones. Internamente, nosotros también somos receptores de esas capacitaciones o formaciones. Un ejemplo clásico son los cursos de estadística con R. Se hizo uno que fue muy exitoso por el sistema de la plataforma, donde había mucho personal del INTA que tomaba esos cursos. El externo, obviamente,
está segmentado en audiencias y esas audiencias se pueden dividir según las necesidades o, digamos, el tipo de conocimiento que se va a impartir por grupos etarios, ocupacionales o grupos abiertos. Pueden haber más diferenciaciones, pero en general solemos hacer hincapié en los dos primeros, es decir, en los grupos etarios, como por ejemplo los clubes de ciencia, el arco iris, etc., o los grupos ocupacionales como los cursos de la plataforma de la EA Corrientes, donde apuntamos hacia ciertos perfiles como pueden ser profesionales jóvenes, estudiantes avanzados, hijos de productores, etc., o los grupos abiertos que directamente son de libre acceso por aquel que esté interesado. Finalmente, tenemos la generación y contenidos propios, que es una de las variables más importantes, porque al tener un logotipo y un isotipo que tiene un fuerte peso en la comunidad agropecuaria como es el INTA, no podemos obviamente no tener la marca propia en el producto ni tampoco en los materiales que conforman ese producto, que es la educación a distancia. En ese sentido, tal como se ha hecho en la Agencia Corrientes y en la EA Corrientes, se ha entregado bibliografía INTA, que puede ser propia o puede ser de otra experimental, pero es INTA, porque en definitiva somos todos INTA. También la generación de material audiovisual, como por ejemplo este video, que es un ejemplo de algo generado ad hoc para presentar estos criterios. Y por supuesto la didáctica y pedagogía técnica que tenemos que desarrollar acorde a cada contenido y a cada audiencia para poder impactar en ellas y lograr nuestro efectivo desempeño. Y finalmente tenemos las plataformas propias. ¿Qué entendemos por plataformas propias? No significa que tengamos que diseñar un software específico para estos cursos. Podemos utilizar los existentes, muchos de ellos gratuitos, o algún institucional que también hay en el Procadis, pero en general lo que proponemos es que tomemos algún software que pueda centralizar, digamos, los avisos, los cursos, etcétera, y que redirijan a los lugares específicos. Por ejemplo, un webinar o una charla de 1 hora o 2 horas por WhatsApp puede estar anunciada en esta plataforma y de ahí se accede directamente a la misma, o bien si ya ha pasado algún archivo que haya quedado y que esté en un canal de YouTube para poder rememorar ese conocimiento. O en el caso de los cursos, desarrollar un campus digital en el cual inscripción, seguimiento, etcétera, se realizan acorde a nuestros parámetros. Esto es fundamental porque la metodología y el seguimiento, al ser propios, tienen que demostrar interés por parte nuestra para que el cursante sienta que está contenido y que no es solamente una cuestión eventual. En conclusión, los contenidos que se generan en la educación a distancia son diseñados por profesionales del área. Es decir, si hablamos de agricultura, de ganadería o de otra cosa, los involucrados extensionistas en esto son los que van a dar el contenido, brindar la información, la bibliografía, etc. Y los técnicos que trabajamos en la parte educativa o en la infraestructura informática, los que damos el soporte. La estructuración debe ser según las variables descriptas. Tiene que ser algo que sea específico para cada evento y que esté en consonancia con los valores que ya hablamos de audiencia, temporalidad, etc. Es bueno tener una planificación no rígida, sino flexible, semestral de actividades, como para ir coordinando cuántas charlas, webinars, cursos, etcétera vayan a haber e ir centralizándolos en una plataforma de difusión que redirige a cada evento y que aparte va a estar respaldada por los comunicadores para la difusión y divulgación interna y externa, porque es muy importante que esto sea visto como un esfuerzo de una institución y no esfuerzos individuales. Y finalmente, tiene que ser per se, obviamente, abarcativo de nuestra provincia. Estos son algunos de los detalles que pudimos elaborar como criterios para esta perspectiva.
Esperamos que hayan sido comprensibles y están sometidos a discusión.